Amados hermanos, espero que la paz y la gracia del Dios Todopoderoso sea de una manera abundante en vuestros corazones. Gracias a Dios por la bendición que el Señor me concede de poder estar ante todos ustedes para exponer un mensaje más de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta gran oportunidad que el Señor nos concede a todos. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero exponer un tema que lleva como título La libertad con que Cristo nos hizo libres, y cuyo marco de enseñanza lo tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 1, que a la letra dice así en el nombre del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Amén. Es el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, que nos da esta exhortación de firmeza como cristianos, y nos da la pauta a seguir, que nosotros debemos de mantenernos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque a Cristo le costó esa libertad que ahora nosotros tenemos. Vamos a ver el significado de la palabra libertad. Le voy a dar 3 acepciones de lo que es la palabra libertad para que mejor me pueda comprender o podamos entender un poquito mejor sobre este tema. Libertad: facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Otro significado de la palabra libertad es la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido según la ley. Un significado más de lo que significa la palabra libertad. Es el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Eso significa libertad. Pero como estamos hablando de la palabra libertad, obviamente que tiene su contraparte. El no ser libres, eso significa que alguien está sujeto a alguien. Y cuando no se tiene esa libertad, se puede decir que uno es un esclavo, un siervo, que no actúa necesariamente conforme a su voluntad, o que no es libre del todo. Veamos, la palabra esclavo significa es el estado o la condición en que se encuentra una persona que sí está en condición de prisionero, coaccionando y sometido a lo que le ordene alguien más. Esta situación de verdadera libertad lo explicó nuestro Señor Jesucristo cuando contendía específicamente con sus adversarios que lo rechazaban en todo tiempo, es a saber, los escribas y los fariseos. Vamos a ver esta escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículos 34 en adelante. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Según el tema que estamos considerando el día de hoy, veamos ciertas condiciones del hombre para poder entender nosotros qué significa verdaderamente libertad. Dios no solamente nos formó al ser humano y nos dio vida, sino que nos creó y como un regalo nos dio la libertad de pensar, de decidir y de actuar con libre albedrío a lo que nosotros decidamos hacer. La libertad con que Cristo nos hizo libres va más allá de simples palabras. La libertad que Cristo le ofrece al ser humano, sea cual sea su ideología o forma de pensar, forma de pensamiento, la libertad que Cristo ofrece
es ser libre de pecado y por lo tanto libre de condenación. Quizás esto alguien lo haya repetido tantas veces. Sí, mi hermano, Dios lo puede hacer libre de condenación, Dios lo puede hacer salvo del pecado, Dios lo puede hacer salvo para que salga de esa condición pecaminosa. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado estas frases? Pero no es así de sencillo, mi hermano, no es así de sencillo. Uno que quisiera. Pero fíjese bien, quizás esto lo ha repetido usted infinidad de veces. Cada que habla usted a otras personas del Evangelio, que ya no se le hace ninguna novedad afirmarlo o decirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es una rutina del día decirlo. Pero permítame decirle que la libertad que mi Cristo nos ofrece es de inigualable valor, es de singular precio y que no se puede sustituir con nada en el mundo. El precio por esta libertad, pues Cristo nos ofrece esta libertad basada en una lucha entre el bien y el mal. O sea, que no es nada sencillo decir Cristo nos hizo libres o decir yo soy libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver realmente si somos libres en Cristo Jesús y si hemos aprovechado esa bendición que el Señor nos da de poder tener esa libertad en Cristo. La libertad con que Cristo nos hizo libres. El apóstol San Pablo nos habla cuando escribe los Romanos capítulo 6 y versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mi hermano, por favor, no menosprecie la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero mostrarle lo siguiente a usted que está escuchando esta prédica. ¿Es usted siervo de la justicia? ¿O es que en realidad es usted siervo del pecado? Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Yo no le voy a decir qué es o qué no es. Permitamos lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, si usted la levanta y la empieza a ver y la empieza a mirar, es como un espejo. Y usted lee la Escritura y se da cuenta que se está viendo usted mismo como en un espejo y se da cuenta qué tal es. Así es la palabra de Dios. Sigamos. Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y esto es lo que Jesús les enseñaba a los escribas y fariseos, cuando estos le reclamaban a Jesús que ellos eran simiente de Abraham y que jamás habían servido a nadie. Este era el pleito que tenían los escribas y fariseos con su doctrina. Bueno, en lugar de realmente enseñar la ley de Moisés, estaban enseñando otra doctrina. Se habían convertido ya en una secta prácticamente. Ya la ley de Moisés la habían dejado por un lado y ciertas cosas guardaban y ciertas no, y lo que les convenía y lo que no les convenía. Esto sí me gusta, esto no me gusta, lo separaban y le enseñaban al último, le enseñaban al pueblo mandamientos de hombre. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Por eso cuando Jesús vino no pudieron realmente comprender al Señor Jesús por la condición dura de su corazón. Sigamos. Y respondiendo le dijeron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo tú pues dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Amén. Amado hermano, cualquiera pudiera decir, bueno, es que yo soy cristiano, Cristo me libertó del pecado. Sí, correcto. Pero el problema es que el cristiano también puede ser tentado,
Obviamente que sí, si Jesús, siendo nuestro Señor Jesucristo, fue tentado, ¿cuánto más nosotros, mi hermano? Satanás se atrevió a presentarse delante de Jesús, ¿cuánto más delante de nosotros, mi hermano, que no somos nada? Bendito sea mi Señor Jesucristo, que apenas queremos entender la palabra de Dios, el Evangelio, que nos iniciamos, que estamos queriendo seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto no más vendrá el diablo a querernos tentar? Bueno, sigamos. El cristiano, si cede a la tentación, entonces caerá en pecado, porque escrito está: todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Amén. Por lo tanto, permítame mostrarle el triste final de toda persona que termina su vida en pecado. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, que dice de la siguiente manera: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se fija cómo no es nada fácil la libertad del cristiano? Claro que no, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar al mismo Satanás para deshacer las obras del diablo. O sea que si nosotros somos libres, tenemos que serlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, entonces permítame decirle o recordarle o leerle lo que dice la palabra de Dios, que no es verdaderamente libre y que todavía sigue en su pecado o volvió a caer en pecado. Bueno, sigamos. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, nos dice de la siguiente manera, capítulo 3 y versículo 8: prometiéndole libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Así es. Por lo tanto, mi hermano, estimado joven, estimada jovencita, permítame enseñarle algo. Recuerde que nos debemos de guardar de hacer obras malas o cosas malas, y que no permitamos de volver otra vez hacia atrás a las cosas de las cuales ya habíamos dejado, haciendo otra vez las cosas desagradables a los ojos de Dios, porque somos vencidos otra vez, una vez más de nuevo, obedeciendo al pecado, obviamente. Y como consecuencia, volveremos a caer en cautividad del maligno. Entonces tengamos muy en cuenta, mi hermano, que no es fácil decir yo soy libre. Si una vez que usted aceptó el Evangelio, creyó y fue salvo por nuestro Señor Jesucristo, ya lo fue salvo, el Señor ya le ayudó. Pero si después de haber creído el Evangelio, por alguna tentación, alguna debilidad, algún mal consejo, escuchó por ahí una plática y le atrajo y que concernía a su salvación, entonces vuelve otra vez el cristiano a recaer en pecado. Pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo solamente murió una sola vez. De ahí que nosotros debemos de cuidar, tener el cuidado mayormente en nuestra consagración para Dios y en el servicio a Dios. Sigamos. Entonces, el que hace pecado, dice la Sagrada Escritura, el que hace pecado es del diablo. Veamos un ejemplo muy claro que nos marca la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así es. Entonces, permítame hacerle la misma pregunta. ¿Por qué causa mató Caín a Abel? ¿Sí escuchó?
Sí, lo mató físicamente y lo mató porque sus obras eran malas. Sí, las obras de Caín eran malas y las de Abel su hermano eran justas. Por esa razón lo mató. Pero bueno, por eso San Juan Apóstol nos identifica, y no como Caín, que era del maligno. ¿No eran Caín y Abel dos hijos de Adán y Eva? Claro que sí, los primeros hijos de ellos. Pero uno tenía obras buenas y el otro tenía obras malas. A pesar de que los dos son criaturas de Dios, ya por nuestra cuenta corre el hacer el bien o hacer el mal. Así que tengamos mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos para no caer en tentación o volver a caer otra vez en pecado, porque nuestro Señor Jesucristo no murió muchas veces. Sigamos. Dice Judas en su carta, capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El versículo 9 de Judas se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar o en la escritura. Miguel tuvo que luchar y disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que esto involucró no se describe en ninguna parte de la escritura. No tengo revelación sobre esto, pero puedo sugerir un enfoque que está muy apegado a lo que nos dice o lo que nos enseña este acontecimiento. Se menciona frecuentemente acerca del diablo y hay numerosas afirmaciones de que tanto los ángeles malos como los buenos son empleados para realizar encomiendas importantes aquí en la tierra. Como la naturaleza de esta disputa de Miguel con Satanás, esta disputa en particular acerca del cuerpo de Moisés es totalmente desconocida, pero la descripción del acontecimiento es muy útil, nos es muy útil la narración de este acontecimiento. No sabemos si había un argumento sobre la posesión del cuerpo. El entierro del cuerpo se hizo, pero ¿cuáles fueron los argumentos o cuál fue el motivo de poder disputar sobre el cuerpo de Moisés? Veamos. Si escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que hay ángeles y demonios que pelean batallas espirituales por las almas de los hombres aquí en la tierra y también por las naciones. Y los demonios resisten a los ángeles y tratan de impedirles cumplir la voluntad de Dios. Tal es el ejemplo de Daniel capítulo 8 y versículo 16, y también hay otra escritura en Daniel capítulo 9 y versículo 21. Dice Daniel que él había sido resistido por un demonio llamado el príncipe de Persia, hasta que el arcángel Miguel vino a su ayuda, según Daniel 10:13. Judas nos dice que Miguel fue enviado por Dios. Sí, el arcángel Miguel fue enviado por Dios para tratar de alguna manera con el cuerpo de Moisés, el cual Dios mismo había enterrado después de la muerte de Moisés, según Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Diversas pláticas o comentarios que se hacen acerca de este tema respecto a que esta lucha se trataba sobre el cuerpo de Moisés, porque Satanás siempre es el acusador. Fíjese bien, Satanás siempre es el acusador del pueblo de Dios. Apocalipsis 12:10, cuando dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado,
el cual los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Es el acusador de nuestras almas, hermano. Siempre le está diciendo, mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo allá aquel, y mira lo que está haciendo este. Siempre está acusando. Entonces esa es la razón. ¿Usted cree que Satanás está dormido mientras nosotros estamos actuando o haciendo algo? Lo está cuidando, mi hermano, Satanás. Y a ver qué más hace, y a ver si realmente va a ser al final va a ser de Dios o va a ser como Caín, del diablo, del maligno. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado de quién seremos nosotros o a quién queremos pertenecer. Y el segundo acontecimiento habla de cómo Moisés prevaricó, fíjese bien, cómo Moisés prevaricó contra Dios en el desierto de Sin, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 51. Y también porque Moisés asesinó al egipcio. Y por esta razón se cree que Satanás disputaba sobre el cuerpo de Moisés. ¿Se fija? Satanás disputaba sobre el cuerpo de Moisés. Mira, prevaricó contra ti, Moisés. Mira, y aparte mató a aquel egipcio. ¿Te acuerdas que mató a aquel egipcio? Entonces dice que disputaba. Probablemente así sea. Se supone o saca uno conjeturas, pero la Biblia no es clara sobre este aspecto. Sin embargo, las dos formas de pensar son muy válidas porque nos da un ejemplo muy claro de que Satanás por lo menos sí se está fijando en lo que nosotros hacemos, porque en un momento dado usted pertenece a Dios, y si no pertenece a Dios, entonces pertenece como Caín al maligno. Tengamos cuidado con eso, mi hermano. Sigamos adelante. El diálogo que entablaron Jesús con los escribas y fariseos, fíjese bien, fue sobre este mismo tema, ¿sí? Sobre el mismo tema de quién son hijos. Fíjese bien, acerca del pecado, Jesús les habló y les deja en claro que el que hace pecado es del diablo. Veamos la siguiente escritura para poder entender y comprender esto. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículo 34, que dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Jesús les afirmó que eran del diablo. Si Él les afirma, vosotros, les dijo, vosotros del diablo sois. Vosotros sois hijos del diablo. Así les dijo muy claritamente nuestro Señor Jesucristo por las obras que ellos hacían, porque Jesús los acusaba también de haber cambiado y haber dejado los mandamientos de Dios. A ese Dios, quienes ellos llamaban Dios, habían cambiado sus mandamientos. Sigamos. Respondieron y dijéronle, los escribas y fariseos le responden a Jesús diciendo: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, les reclama, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. Hombre, que os he hablado la verdad, les he dicho la verdad, dijo Jesús, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham, escuchar la voz de Dios y obedecer? Y los escribas y fariseos, si estaban escuchando la voz de Dios, ¿por qué desobedecían? ¿Por qué desobedecieron? ¿No hizo esto Abraham? Por eso le dice, ¿no hizo esto Abraham, escuchar la voz de Dios y obedecer? Bueno, y los escribas y fariseos hicieron lo contrario. Entonces dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos, el cual es Dios. Dicen ellos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me envió. Amén.
Veamos, hermanos, cómo las cosas cambian cuando Jesús les reclama y les dice lo que ellos hacían y las cosas que él trataba de enseñarles. Y luego les dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con la mentira, mi hermano. Tengamos mucho cuidado con la mentira, que no se le haga fácil proferir una mentira o simplemente pronunciarla. No es nada bueno, porque entonces si nuestros labios pronuncian mentiras o hablan mentiras o dicen mentiras, aunque sea por decirlas, bueno, pues al fin que no tiene nada que ver, así es la enseñanza. Cuidado, porque entonces usted ya está abrazando allá, como lo dicen, al chamuco, ya lo está abrazando, ya le está dando la bienvenida. Mejor deje la mentira a un lado y vamos a enfocarnos en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual tiene la verdad. Amén. Sigamos. Con toda esta explicación, quiero llegar a lo siguiente, amado hermano. Que si una persona, cualquiera que sea, es siervo del pecado, entonces es del diablo, permítame decirle. Obviamente que si alguna persona hace pecado, es del diablo, como ya lo hemos estado escuchando. Viene a ser como Caín, quien era del maligno, porque sus obras eran malas. Está identificado Caín como malo y pertenecía al maligno por sus obras. Sigamos. Y por otro lado, si una persona es verdaderamente cristiano o cristiana, entonces pertenece a Cristo. Pero, amado hermano, el problema del pecado sigue. Sí. El problema no es que pare ahí todo. El problema sigue y trasciende más allá de esta vida terrenal. Cuando el pecado cae en la persona del hombre, ya estamos hablando de otras cosas. Ya estamos hablando de otras cosas. Si tiene conciencia de pecado, ya estamos hablando de que el maligno ya se dio cuenta y que usted puede ser presa del pecado. Sigamos. Como consiguiente, una persona que cae en pecado, fíjese bien, el día que muere esa persona, esta persona pertenece a alguien. Es decir, que toda persona tiene un dueño. Y a esto es lo que yo quiero llegar. De manera que cuando una persona muere, ya sea usted o sea yo, quien sea, quien tenga que morir, al momento de la muerte, cuando el cuerpo está tendido en el hospital, cuando el cuerpo está en la cama, en la casa, ya sea tirado en la calle también, si murió en un accidente, si en la banqueta, o se quedó ahogado en el mar, o estará perdido en el desierto, donde quiera que se haya, donde quiera que se encuentra el cuerpo, alguien estará esperando por el espíritu de esa persona. Y la persona, cuando muere y el espíritu sale del cuerpo, y el espíritu, cuando se separa del cuerpo, puede ver su mismo cuerpo. Usted mismo se da cuenta que su cuerpo está ahí tendido, que quedó ahí tendido, y se puede dar cuenta cómo murió, en dónde quedó. Y usted se puede fijar a su alrededor y se puede dar cuenta que su cuerpo está ahí y usted ya no está dentro del cuerpo. Así es, hermano, porque eso es la muerte, separación del cuerpo y del espíritu. Salen, se separan, esa es una separación. La muerte significa separación, es lo que significa la muerte, separación. Bueno, el problema es el siguiente, que cuando una persona muere así de esta manera y queda por ahí tirado, pero en esos momentos en que la persona mira su cuerpo, alguien por ahí llega por atrás de usted y le toca: hey, ya moriste, vente conmigo, sígueme, vámonos.
Ah, pero ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Tú eres mío, vente, vámonos. Tú te vas a ir conmigo. ¿Quién será? ¿Usted se imagina quién será? Fíjese bien. Si la persona fue cristiana, obviamente se irá con Cristo. Pero si se engañó a sí mismo fingiendo ser cristiano o cristiana, no tenga la menor duda que un demonio se lo va a llevar. Y cuando la persona salga de su cuerpo, no importa si llora, si grita, si se desespera, no importa el que grite, no tiene nada que ver. Ya las cosas ya sucedieron, ya pasó, ese espíritu pertenece al diablo. Sí, si la persona fue mala o hizo obras malas. Esa persona murió en pecado, esa persona pertenece a Satanás. Satanás irá por esa persona al final de sus días. Así que tengamos cuidado, mi hermano, tengamos cuidado, que no es nada fácil la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es nada fácil nomás decir, soy libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos, amén, y todo el mundo amén. No, nada más es así, mi hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tampoco es un juego. El sacrificio del Señor es real. Sigamos adelante. Entonces, la explicación que da Judas en el versículo 9 nos da un ejemplo muy claro de lo que ocurrirá a toda persona que muere en pecado. El diablo disputa sobre las personas que le pertenecen a él. Y Dios no manda a nadie con Satanás. La persona elige a propia voluntad irse con el maligno, como lo hizo Caín. Caín, obviamente, él por sus hechos, por su forma de ser, por su actitud, por su forma de pensar, por su manera de actuar, pertenecía ¿a quién? Al maligno. Así que el que hace pecado es siervo del pecado. El que hace pecado es del diablo. Es así de sencillo, mi hermano. Sin embargo, la salvación no es fácil. Esa es la manera por la cual nosotros nos debemos de cuidar y de guardar como cristianos. No es para estar jugando, no, al fin que Dios es grande y Dios me perdona, nomás levanto la mano en el culto y me arrepiento y ya Dios me perdonó. Nada de eso, mi hermano. Tengamos cuidado, porque esto no es ningún juego. Tenemos que valorar. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Cómo se llama? Fíjese bien, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Valoremos, hermanos, valoremos. Sigamos adelante. Considerando ahora lo que costó a Jesús pelear en contra de Satanás, pelear en contra el padre de mentira, para poder nosotros ser verdaderamente libres, para que el hombre pueda ser verdaderamente libre de las garras del enemigo, quien le sujetó por el pecado a esclavitud, y por el pecado vino la muerte como consecuencia. Veamos la siguiente escritura, consideramos la siguiente escritura que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 5 versículo del 1 en adelante. Nos dice, Romanos 5 versículo 10 al 12, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte sí pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén. Nuestro Señor Jesucristo muestra esta libertad de una manera muy, muy clara y precisa. Y es el mismo Señor Jesucristo quien en la sinagoga de los judíos y un día sábado es quien nos define este principio de libertad de los siervos de Dios. Así es. Veamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículos 16 al 21.
enseñaba en la sinagoga de los judíos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, sí, así antes era un pergamino, por eso dice rollando el libro, porque era un pergamino que se enrollaba, así estaban escritos en rollos las profecías. Dice, y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo enseñaba en la sinagoga, especialmente donde estaban reunidos los maestros de la ley y todos los que iban a escuchar la enseñanza de la ley de Moisés el día sábado en la sinagoga. Ahí se metió Jesús para enseñarles en las sinagogas. Mientras Cristo nos ofrece completa libertad, unos le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos por su sacrificio y nos disponemos a obedecer los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tanto que otros simplemente menosprecian esta misma libertad, viviendo la libertad en un libertinaje que no solo los lleva de regreso al pecado. Y las mismas palabras que Jesús dijo a los escribas y fariseos se vuelven a repetir para ellos, mi hermano. Sí. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, que nos dice así de la siguiente manera: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Cualquiera que es nacido de Dios simplemente no peca, se abstiene. No significa que no sea tentado, no significa que no vengan luchas o pruebas. Es como todo, pero Dios concede esta gracia a los que se quieren guardar en su gracia. Ahí está bien definido lo que San Juan nos dice. El que hace pecado es del diablo. Y para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, una vez más, no es fácil la salvación. Tengamos cuidado de cuidar nuestra salvación, porque nuestro Señor Jesucristo solamente nos ofrece una vez la salvación y nosotros debemos de cuidarla. Sigamos adelante. Recuerde que el nombre de nuestro tema es la libertad con que Cristo nos hizo libres. No se le olvide, mi hermano, no se me pierda. La libertad con que Cristo nos hizo libres. Para que nosotros podamos valorar la libertad con que Cristo nos hizo libres, debemos valorar lo que Dios, el Padre de los Espíritus, nos ofrece a todos los hombres, y podemos compararlo. Todo el tiempo podemos comparar las cosas para nosotros caer en un entendimiento correcto de lo que Dios quiere para nosotros. Con lo que Lucifer, el padre de mentira, ofrece a la humanidad. Con esto lo podemos comparar. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el Padre, nuestro Creador? ¿Y qué es lo que ofrece Lucifer? Tenemos que compararlo, mi hermano, porque no es fácil tampoco. Y menos andar cediendo a una de sus tentaciones. Sigamos.
habremos de considerar lo que Dios, el Padre de los Espíritus, le ofreció a Lucifer primeramente. Fíjese bien, aquí hay una comparación muy hermosa. ¿Qué le ofreció el Padre de los Espíritus, el gran yo soy, a Lucifer en aquel día cuando fue formado, cuando fue creado, cuando fue diseñado por Dios, aquel ángel de luz? Veamos lo que el Padre le ofreció a él, para que nosotros podamos entender. Allá en el cielo se probó ser un lugar perfecto de paz y gozo espiritual, donde la felicidad es eterna, en donde la divinidad siempre ha estado rodeado de espíritus ministradores que habitan en torno al gran trono de Dios, llamados serafines y querubines, también conocidos como ángeles de Dios. Estas poderosas e inteligentes criaturas son inteligentes, se deleitaban todo el tiempo cumpliendo las órdenes del Dios Todopoderoso. Pero Dios el Padre creó a un extraordinario ángel para servir como líder a toda la multitud celestial. Y la Biblia nos muestra, nos narra que su nombre era Lucifer, cuyo significado es portador de luz. A este querubín el Padre lo distinguió como el ser más grande creado. Además le concedió y lo honró con la posición más cercana a su trono. Eso es lo que hizo de aquel gran querubín el Padre de los Espíritus. Así, de esta manera lo honró. El Padre le concedió estar directamente al frente de todos sus ángeles, y el trabajo de Lucifer, lo que él realizaba era comunicar la luz, es decir, comunicar la verdad bajo el conocimiento de la voluntad y designios de Dios. Y Lucifer lo hacía saber al resto de los ángeles. Él comunicaba, por eso era portador de luz. A Lucifer se le conoció bajo el nombre de querubín protector, y fue el ser angelical más esplendoroso creado por Dios el Padre. Y la Biblia nos registra que era impresionantemente hermoso, dotado con poderes de liderazgo y organización realmente asombrosos. Así lo creó. Eso fue el regalo que Dios le dio a Lucifer. No había otro ángel mayor que él, excepto Dios, muy cercano al trono de Dios. Dios así lo quiso formar, crear y diseñar. Muchas veces Dios también nos hizo a nosotros, obviamente, y nos hace a cada uno, y nos dota con ciertas virtudes. Dios nos regala ciertos dones, y nosotros decidimos qué hacer con estos dones que Dios nos da. Sigamos. Este querubín protector fue muy admirado, respetado y amado como un buen amigo. Y los otros ángeles lo tenían por digno de toda confianza y credibilidad de los propósitos de la divinidad. Y a pesar de que la divinidad pudo prever la miserable situación que estaba por ocurrir en su maravilloso reino de luz, la divinidad solo esperó a que las cosas ocurrieran tal y como tenían que suceder. Y la divinidad previó lo que Lucifer habría de ser. Sin embargo, las cosas pasaron porque Dios permitió que pasaran, porque Él no hace nada de inmediato o no actúa nada más sin razón. Él hace las cosas con justicia, hermanos. Sigamos adelante. Consideremos lo que la Biblia nos ha demostrado respecto a este asunto, y veamos cómo Dios el Padre honró a aquel ángel quien en su tiempo fuera portador de luz, portador de las verdades y designios de Dios. Tan bello y tan hermoso fue creado aquel ángel, que la Biblia resalta la manera en que fue creado y diseñado. El Padre lo nombró el ángel de más alto rango entre los ángeles. Además, concedió y lo honró
con la posición más cercana a su trono. Le dio algo increíble, hermano. Veamos lo que nos dice la profecía de Ezequiel, capítulo 28, y versículos del 12 al 19. Tú echas el sello y la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilio, el zafiro, carbuncio y esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que te miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza la tierra sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. En espanto serás, para siempre dejarás de ser. Bendito sea mi Señor Jesucristo, como lo había creado Dios, el Padre de los Espíritus, aquel arcángel tan perfecto, tan hermoso, tan bello, lleno de sabiduría. Pero una vez más, cada quien somos libres de pensar y de hacer lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, tengamos cuidado porque podemos menospreciar los dones que Dios nos da y la bendición con que Dios nos ha guardado y nos ha dotado para servirle a Él. Sigamos adelante. Esta gran comparación la podemos hacer para que nosotros veamos que las cosas no son fáciles. Cristo nos hizo libres, pero veamos la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Verdad que no es nada fácil? No es nada sencillo. Tenemos que nosotros procurar hacer las cosas lo mejor posible y guardarnos para Dios. Sigamos adelante. Nos dice la palabra de Dios. Ahora veamos lo que nos dice la Escritura. El Padre de los Espíritus le dio y le regaló aquel ángel de luz, aquel ángel portador de luz. Cuando lo formó, le dio todo. Isaías nos dice un poquito más acerca de esto. Isaías lo describe como querubín grande y cubridor. Dios le engrandeció y estuvo sobre su monte santo. Isaías capítulo 14 versículos 17, 14 versículos del 12 al 14, que nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, alzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas palabras son el pensamiento de aquel que fue el ángel de luz. Se ensoberbeció y se rebeló porque su corazón, su forma de pensar, así lo dispuso. Una vez más, somos dueños de nuestro libre albedrío, pero tengamos cuidado con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hacemos, de la manera que actuamos.
que aunque somos libres, podemos caer y desobedecer los mandamientos de Dios. Eso así es, hermanos, tengamos cuidado. Hoy en nuestros días, una copia de lo que es el padre de mentira, muchas veces así, de esta manera, se comporta el mismo hombre, siendo creación de Dios. Dios sabe honrar al hombre de una manera excepcional. Y en cambio, su misma criatura le paga a Dios de una manera arrogante, de desobedeciendo o ignorando sus mandamientos. Tengamos cuidado con eso, mi hermano, porque corremos el riesgo de desobedecer a Dios por un simple capricho, por una forma mala de pensar, dejarnos llevar por la tentación, y podemos caer en pecado. Entonces, hablando de nosotros en este tiempo, nosotros, ¿de quién somos siervos? ¿Se ha preguntado? Bueno, alguno puede decir, bueno, es que yo soy siervo de Jesucristo. Otro dice, yo soy ministro de Jesucristo. Y otro dirá por ahí, es que yo soy apóstol de Jesucristo. Bueno, en fin, hay tantas posiciones que el mismo hombre se autodenomina que ya no haya ni dónde encumbrarse. Y se le hace poco decir, no, es que yo soy pastor. Y ya se les quedó el corto el nombre de pastor, ya no les gustó llamarse pastores, quieren encumbrarse algo más arriba. Pero bueno, tengamos cuidado, mi hermano, porque eso fue lo que hizo Satanás. Sigamos, consideremos ahora y hagamos una comparación de la gran diferencia entre lo que fue aquel ángel portador de luz y lo que ahora era ese mismo ángel, solo que ahora convertido en un espanto, Satanás, el padre de mentira. Y en estos momentos vamos a ver lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús cuando fue tentado allá en el desierto, en comparación con lo que el Padre de los Espíritus le ofreció a aquel ángel en el día de su creación. Es bueno considerarlo, hermanos, para que veamos las cosas como están en el campo de batalla. Esta tierra siempre ha sido el campo de batalla entre ángeles de Dios y ángeles del diablo, entre personas buenas y entre personas malas. Está Lucifer de por medio y está Dios, está Jesús en parte de nosotros. Es un campo de batalla aquí la tierra, mi hermano, por si no se ha dado cuenta. No es cosa fácil, no es cosa fácil. Hay huestes de maldad y están las huestes de Dios para ayudarnos a hacer el bien. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Eso lo debemos de comprender y entender para nosotros pelear en contra de la maldad. Sigamos adelante. Satanás pensó que a lo mejor que así como había engañado a Eva y por medio de Eva engañó a Adán, Satanás pensaba que de esa manera podía seducir y engañar a Jesús, el Hijo del Padre, sometiéndolo a esclavitud. Satanás se equivocó, mi hermano. Satanás se equivocó con Jesús porque miró a Jesús y lo menospreció, queriéndolo engañar. Por eso le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando lo lleva allá al desierto, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, eso vamos a ver. Entonces, sigamos bajo esta narración. Estamos hablando de la libertad que Dios ofrece a sus hijos. Entonces hagamos consideración y comparación del ejemplo que les acabo de poner. Satanás solo ofrece esclavitud al hombre a precio de engaño, a precio de desobediencia, a precio de castigo para sí mismo. Satanás trata por todos los medios de convencer a las personas a poner en tela de juicio o a poner en tela de duda los mandamientos de Dios, y vuelve a engañar a la gente una y otra vez con astucia, y le ofrece al hombre cosas terrenales, ofrece tal vez hasta riquezas temporales de pecado. Veamos el ejemplo en la tentación de Jesús, cuando Satanás le dice o le hace tres propuestas a Jesús, tres propuestas allá en el desierto para tentarlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4 y versículos del 1 al 4, que nos dice de la siguiente manera:
Entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto, se lo transporta, se lo lleva al desierto del espíritu a Jesús para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, sí, si tú te crees el hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió: escrito está, no con solo de el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, dice la escritura, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo, allá mero arriba del templo, allá sobre la mera punta del templo de Jerusalén, ese majestuoso templo que estaba en pie en esos momentos. Dice que lo lleva allá a las almenas y allá lo pone. Y le dice: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Así es. Y luego Jesús le dice: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Mire de qué manera viene el tentador a tratar de seducir, a engañar a Jesús, así como lo había hecho aquel día con Adán y Eva. Ahora lo quería hacer también con Jesús. Sigamos. Con este ejemplo solo quiero destacar que las dos primeras proposiciones son directas y prácticamente forzando a Jesús a obedecerle. Sí, Satanás es muy atrevido y le hace dos propuestas a Jesús, utilizando la siguiente premisa. La primera: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. A ver, demuéstrame que eres hijo de Dios. Sí, muy astutamente le pregunta: si tú eres hijo de Dios, demuéstramelo, di que estas piedras se hagan pan para que comas, obviamente. Y la segunda premisa: si eres hijo de Dios, échate abajo. Entonces, estaba poniendo en tela de juicio que si era hijo de Dios o no. Pero Jesús no cayó en su trampa, como diciéndole: sí, soy hijo de Dios, mira, te voy a demostrar. Nada de eso, mi hermano, nada de eso. Simplemente le respondió como lo tuvo que responder Jesús cuando le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Así es tentar a Dios muchas veces en lo que nosotros hacemos o lo que nos propone el enemigo. Es tentar a Dios. En la primera y segunda proposición, Satanás trata de convencer a Jesús con el derecho y facultad que él mismo tiene como hijo de Dios. Satanás estaba tratando de seducir a Jesús para que de alguna manera, directa o indirectamente, Jesús tentara a su Padre. Desde luego que Jesucristo sabía y entendía que Él es ungido, es el unigénito Hijo de Dios. Pero Jesús no cae en la trampa de Satanás, ni tampoco pierde su tiempo tratando de ofrecerle mucha explicación a su respuesta. Jesús simplemente le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Las cosas simplemente hay que dejárselas a Dios y obedecer a Dios. El ejemplo lo tenemos muy claro de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Ahora pasemos a la tercera proposición. Evangelio según San Mateo, capítulo 4 y versículos del 8 y 9, que nos dicen: y otra vez le pasa el diablo a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y por tercera ocasión le propone obediencia y sumisión a él. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Cuidado con eso. Le antepone el condicional: sí, si lo haces. Sí, si lo haces, todo esto te daré, pero solamente si lo haces. Y luego, en esta última proposición, le da otra opción diferente a Jesús y le propone: mira, todo esto te daré. Esa es la proposición: si postraro me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Amén. Así es. Y así debe de ser, mi hermano. Con firmeza. Hay que rechazar la maldad, la mentira, porque ya lo conocemos. Toda mentira, ¿de dónde viene? Viene de allá. Toda mentira viene de allá. Del padre de mentira. Y llega hasta nosotros. Por los que les gusta la mentira. Y transmiten esa mentira, la transmiten más adelante. Tengamos cuidado, mi hermano, para no caer en semejante desobediencia a Dios nuestro Señor. Sigamos. Veamos que estas propuestas fueron muy ridículas, las que estaba haciendo Satanás a Jesús. Consideremos 3 aspectos de la proposición de Satanás para Jesús. Para esto lo quiero hacer a manera de que ustedes se den cuenta que la salvación no es fácil, y la lucha que tuvo que entablar con Satanás Jesús férreamente para nosotros poder tener libertad para decir con toda libertad, somos libres. Soy libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no se nos haga fácil, mi hermano. Por si acaso le llega por ahí el tentador a ofrecerle cosas, riquezas de este mundo, o bienes, o posición. No se crea, mi hermano. El diablo ofrece puras mentiras. Nada de eso. Lo que Dios ofrece es real y es verdadero. Primero, Jesucristo no solo es Hijo de Dios. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, porque el Padre le cedió el trono a Jesús. Romanos 9:5, que dice, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios. Amén. Segundo, a Jesús lo adoran los ángeles por disposición de Dios. Desde su nacimiento. Entonces, ¿cómo quería Satanás que Jesús le adorara a él si Jesús es Dios? Bendito sea mi Señor Jesucristo. Pero qué cosas más ridículas le estaba ofreciendo Satanás a Jesús. Si postrado me adorares. Si Jesucristo es Dios, hermanos. Si Jesucristo es Dios, qué cosas más ridículas, qué cosas más falsas, cosas pasajeras que ni siquiera valen la pena. ¿Cómo quería engañar a Jesús siendo Jesucristo Dios sobre todas las cosas? Bendito su nombre. Sigamos adelante. Hebreos capítulo 1 y versículo 6 dice de la siguiente manera acerca de Jesús. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Así es. Jesús es digno de adoración. ¿Cómo es que Satanás le estaba pidiendo que Jesús adorara a Satanás? Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sigamos adelante. La tercera. Vamos a considerar número 3. Satanás le ofrece todos los reinos de la tierra a Jesús. Es otra de las proposiciones que Satanás le hizo. Le ofrece todos los reinos de la tierra. Solo si le adoraba. Pero Jesús, claro está que no le interesaban los reinos terrenales y corrompidos por el pecado. A Jesús solo le interesa el reino de los cielos. Amén. Él es el único reino que le interesa a Jesús, el reino de los cielos. El resto, todos estos reinos, ¿para qué los quería? Están todos corrompidos, llenos de pecados, siempre en guerras, nación contra nación, reino contra reino. Un reino se levanta contra otro reino. Sí, y entre ellos estamos hablando reinos grandes, el reino espiritual, sí, y aún se pueden contar los reinos, de un reino grande a otro reino grande, de las mismas iglesias, sí. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo lleno de pecado, todo sucio, todo corrompido. ¿Qué le estaba ofreciendo, mi hermano? Nada realmente que valga la pena. Jesús ya lo tenía todo. A él lo único que le interesa es el reino de los cielos, donde estamos usted y yo, si perseveramos hasta el fin, como hijos de Dios, sin pecado y sin mancha delante de Él. Sigamos adelante, mi hermano. Satanás nada atractivo le estaba ofreciendo a Jesús, ni tampoco nada de valor, porque en un futuro todos los reinos de la tierra vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis capítulo 11 y versículos 15, que nos dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían, los reinos
del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Así que si viene Satanás a ofrecerle cosas terrenas, riquezas, posición personal dentro de la sociedad, no se crea, mi hermano, no se crea, porque los hijos de Dios tenemos mucho más en Cristo Jesús, Señor nuestro, que lo que Satanás nos puede ofrecer. Y el ejemplo lo tenemos muy claro en todo esto que hemos venido considerando. Para eso estoy tratando este tema, con todos estos ejemplos, para que usted vea, se enseñe a valorar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. ¿Cómo se llamó el tema? ¿Sí recuerda? La libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Verdad que no es fácil? No ha sido nada fácil, claro que no, mi hermano, nada fácil, porque hasta la fecha, si fuera fácil, todos estuviéramos como siervos de Dios verdaderamente, y todos fuéramos buenos sirviéndole a Dios. Pero mientras haya mentiras, mientras haya injusticias, anda el enemigo buscando almas, acechando las almas, y como león rugiente buscando a quien devorar. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar, mi hermano, por las acechanzas del diablo, ni mucho menos por sus proposiciones. Si una mentira llega a usted, si una mentira llega hasta mí, un momento, tranquilo, vamos a ver, ¿de dónde me trae esa proposición, hermano? ¿De dónde me la está trayendo? ¿Quién se la dio? ¿De dónde la sacó? ¿Está en la Biblia? ¿O usted la inventó? Tiene que ver usted, mi hermano, usted tiene que considerar. Si no considera, entonces va a ser víctima también del engaño, de la mentira. Una mentira viene desde allá. ¿De dónde? Sale del padre de la mentira. Una mentira sale de allá, del padre de la mentira. Así que tengamos cuidado, mi hermano, de dónde viene. Dejemos que los apóstoles nos digan y nos enseñen de quién somos siervos en realidad. El apóstol San Pablo nos dice primero: sois siervos de aquel a quien obedecéis. Amén. Usted es siervo de aquel a quien obedece. No, usted es siervo también de aquel a quien obedece. Yo soy siervo de aquel a quien obedezco. Entonces, tengamos cuidado, mi hermano, porque las cosas así son. Y no es que diga cualquiera, dice: yo soy siervo de Jesucristo, yo soy ministro de Jesucristo. No, mi hermano, nada de eso. Las cosas se tienen que demostrar, y sea Dios quien nos ayude y nos guarde. De nada nos holgamos, de nada nos hacemos, queremos levantarnos. No, mi hermano. Dios nos cuide y Dios nos guarde de las tentaciones del enemigo, pero sí hay que tener temor de Dios para hacer las cosas con cautela, con humildad y delante de Dios, para que el Señor mire nuestra humildad y Él nos cuide. Así es. Sigamos adelante. Romanos capítulo 6 y versículo 16, que nos dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia delante de Dios? Amén. Así nos lo explica el apóstol San Pablo. Dios el Padre sabe honrar a sus hijos. Entonces, ¿por qué algunos no pueden honrar a Dios, su Creador, siendo el hombre hijo de Dios? Y el Padre sí sabe honrar a sus criaturas. ¿Por qué nos reconoce como sus hijos Dios? Aunque en otro tiempo no hayamos obedecido a Dios, o que hayamos sido desobedientes en otro tiempo, pero ahora hemos creído y obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos hemos guardado, a Dios pertenecemos. Amén, a Dios pertenecemos. El apóstol Pedro también nos enseña de quién somos siervos nosotros, porque hay quienes prometen libertad a los miembros de su congregación, siendo ellos mismos esclavos del pecado. Veamos la siguiente escritura. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 17 al 19, que nos dice de la siguiente manera: estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento.
para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, los que ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones. La disolución es un pecado, mi hermano. La disolución es pecado de disolución. Y luego dice, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. ¿Quiénes son de los que conversan en error? Cuando estamos tratando la doctrina de Jesús, la doctrina del Evangelio, conversar en error, mi hermano, aléjese de ahí, hágase un lado, mejor dedíquese a otra cosa, póngase a vender paletas o qué sé yo, dedíquese a otra cosa, pero no haga bola, no haga junta con los que conversan en error, porque ya sabe a dónde va a ir y quién lo está esperando. Sigamos adelante. La palabra de Dios es muy clara, hermano, y siempre nos está advirtiendo de las cosas que nosotros debemos hacer. Y luego dice el apóstol Pedro, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Así es. Si alguien lo vence a usted y lo convence, mira, yo te ofrezco esto, mira, las cosas son, sí, pues qué bueno. Bueno, pues vamos a echarle ganas, vamos a hacer las cosas como tú me estás diciendo. Y ya, automáticamente usted es siervo de aquel quien lo venció. Entonces tengamos cuidado, hermano, porque esto no es ningún juego. Mi Señor Jesucristo le costó mucho la salvación, y regalarnos la libertad con que Cristo nos hizo libres es de mucho valor. Y de tanto valor es que usted decide si jugar con su salvación o hacer firme su salvación, su esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos adelante. Ahora tengo una pregunta para usted que tiene el ministerio del presbiterio. Sí, a usted que se dice ser ministro de Jesucristo, ¿ha llegado a Satanás a su vida para tentarlo? Así como Jesús fue tentado. ¿No se le hace conocida la misma pregunta de Satanás? Algunas veces como que no le cae el 20 y como que se le hace conocida la misma proposición que Satanás le hizo a Jesús. Cuando le preguntó, todo esto te daré si postrado me adorares. A lo mejor no de la misma manera, pero tal vez un poco diferente, un poquito cambiadita, que le dice, que le haya propuesto diciendo, todo esto te daré si llevas este mensaje. Todas estas riquezas y comodidades serán tuyas. Y si me obedeces y te postras ante mí, llevando este mensaje, ¿no se le hace conocido? ¿No le malicia por ahí poquito? ¿De dónde viene esta proposición? Tenga cuidado, estimado joven, estimado siervo. Usted que se inicia en el ministerio, tenga cuidado con las proposiciones de Satanás, porque Satanás es muy astuto. Si fue capaz de tentar a Jesús, ¿cuánto más a nosotros, mi hermano? Bendito sea mi Señor Jesucristo, la honra y la gloria sean para Él. Sigamos. El mismo Señor Jesucristo, quien nos define, Él es quien nos define el principio de la libertad como siervos de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, era glorificado de todos. ¿Sí? Cuando se mete a hablar. Entonces dice, el Espíritu, cuando Él se levanta y dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad. Esa es la palabra, para pregonar a los cautivos la libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. A eso vino mi Señor Jesucristo, y no podemos menospreciar las cosas que Él tuvo que hacer para que nosotros verdaderamente seamos libres. A nosotros ya no nos cuesta
hacer las cosas que hizo Jesús. Simplemente a nosotros nos conviene guardarnos en santidad y obedecer a Jesús para que sea una realidad la libertad con que Cristo nos hizo libres a nosotros. La libertad de los siervos de Dios está basada en el principio dado por la misma autoridad de la divinidad. Y es el apóstol Pablo quien define esta libertad de una manera muy clara y muy precisa. Fíjese bien, la libertad con que Cristo nos hizo libres. No volvamos otra vez a caer en el yugo de servidumbre si ya hemos salido o si ya salió. Tenga cuidado, porque esta libertad es de mucho precio. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Amén. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios y no le gusta, bueno, simplemente hay que seguir adelante predicando, porque la palabra de Dios se predica y en nosotros está si la aceptamos o la rechazamos. Bendito sea mi Señor Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 31, tenemos esta escritura. Y era Jesús predicando el reino de los cielos y enseñando lo que el Señor Jesucristo, enseñando la doctrina del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Eso era lo que hacían los apóstoles, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Había quien se oponía? Sí, había quien se oponía, pero con toda libertad. Ellos enseñaban libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre ha habido quien se opone a la doctrina de Jesús. Siempre ha habido quien se opone y quien no le gusta y quien no quiere que se predique el Evangelio, porque contraviene a sus intereses. Pero bueno, el Evangelio se tiene que predicar, mi hermano. Se tiene que predicar para que todos alcancemos a escuchar, hasta el más pobre alcance salvación. Entonces, hablando de nosotros, ¿de quién somos siervos? Alguien pudiera decir que el ministro de Jesucristo, o alguien dirá, no, pues que yo le sirvo a Dios. Bueno, el apóstol San Pablo nos lo dice: ¿no sabéis que a quien nos prestáis vosotros mismos por siervos para servirle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para la justicia? Amén. Romanos 6:16. Y el apóstol también nos enseña de quién somos siervos nosotros, porque hay quienes prometen libertad y no la tienen. Ya hemos considerado esta escritura, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 17. Sí, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, y proponiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Tengamos cuidado que no seamos engañados, y creyendo que somos libres, profesando libertad, predicando libertad, aún nosotros seamos siervos de corrupción, siervos de pecado, que seamos del maligno. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano, porque no vayamos a caer también nosotros en error. El apóstol San Pablo nos da una recomendación muy clara, cuando dice, Romanos capítulo 6 y versículo 16: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad prestáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Amén. Amado hermano, estimado joven y todo aquel quien está en el ministerio, sigamos las recomendaciones del apóstol de los gentiles, nuestro amado hermano
siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo, cuando nos muestra el camino que debemos de tomar cuando se trata de servir a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Gálatas capítulo 2 y versículos del 4 al 6, que dice: y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aún por una hora cedimos, sujetándonos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo no me dieron nada, dijo el apóstol San Pablo. Bendito sea mi Señor Jesucristo, porque el apóstol San Pablo estaba bien firme en las promesas de Jesús y él tenía la doctrina correcta para predicarla conforme está escrito. Ahora tengo una pregunta para ti, estimado joven, que te inicias en el ministerio de la predicación. Para usted que está en el presbiterio, ¿sí? A usted que se dice ser ministro de Jesucristo, ¿ha llegado Satanás a su vida para tentarlo? Así como a Jesús, como Jesús fue tentado. ¿No se le hace conocida esta misma declaración? ¿No le han dicho a ustedes más o menos lo mismo? Todo esto te daré si postrado me adorares, y le ofrecen cosas. Tenga cuidado, mi hermano, tenga cuidado, porque entra la tentación. Para poder caer nosotros en pecado hay mucha facilidad, y es muy fácil porque está tentativo lo que nos ofrecen, y con esta necesidad que uno tiene dice: no, pues yo mero, yo le echo ganas, yo sigo adelante y a ver, vamos a hacer las cosas. Pero no haga caso, mi hermano, porque las cosas se hacen conforme nos dice la palabra de Dios, conforme nos enseñan los apóstoles, como nos dejó la enseñanza a nuestro Señor Jesucristo. No es de otra manera, no es de otra forma. Sigamos adelante. Esa es la razón que nosotros tenemos que llevar el mensaje original del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hicieron los apóstoles, profetas del Señor Jesús. Y al hacer esto, usted está honrando a nuestro Padre, quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por el pecado de nosotros. No deshonremos a nuestro Padre llevando un mensaje que no es, haciendo vana la cruz de Cristo. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Sabía usted que Dios el Padre sabe honrar a sus hijos, que verdaderamente hacen su voluntad? Amén. Dios lo sabe honrar. Veamos primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 30, que nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieran en poco serán viles. Y esto mismo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Estimado joven, sigue a mi Señor Jesucristo, haz las cosas que Él nos manda, que Él nos ordena, porque de esta manera no tendremos culpabilidad, no caeremos en pecado, ni mucho menos andaremos siendo siervos de la injusticia, siervos del pecado, y que por estas cosas vayamos a pertenecer al maligno. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Sigamos adelante. No menospreciemos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, cuando usted o yo muramos, sean los ángeles de Dios los que vienen a nuestro encuentro. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Que el día que usted fallezca, o que yo fallezca, o cualquiera siervo de Dios fallezca, sea los ángeles de Dios quien viene por nosotros, por nuestro espíritu, para llevarnos al cielo. Y aconteció, fíjese bien,
el ejemplo. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amado hermano, estimados amigos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es grande. No hay que menospreciarla. No se crea de las mentiras. Deseche las mentiras. Mire las verdades plasmadas en el libro sagrado, en la Biblia. Mire las verdades para enseñarlas y predicarlas. Que nuestro Señor Jesucristo, cuando usted se presente ante Él, le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sí? Que no lo vaya a rechazar, que no lo vaya a rechazar y no vaya a poder entrar a las mansiones celestiales por una palabra tan sencilla. Mentira, mentiras. Sí, esta palabra ahorita tiene mucho peso, pero tendrá mucho más peso en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame a cuentas a usted y a mí. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Amado hermano, estimados amigos, sea la gracia de Dios nuestro Señor la que repose en vuestros corazones. Sea nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, quien bendiga ahora en la gracia. Y sea el Espíritu Santo quien viva y reine junto a usted en su corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde, y no se le olvide obedecer sobre todas las cosas a Dios. Ese es el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. No hay que amar todas las cosas más que a Dios, no es al revés. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y hay quienes aman más todas las cosas más que a Dios, y eso sí no se hace, mi hermano, porque nos condenamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios sea con todos vosotros, el Señor los prospere, y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.